Gabon guztioi, gaur egungo Gasteiz hiriak aldaketa izugarria izan zuen 50ko hamarkadan. Ordura arte herri handi bat genuen Gasteiz, baina orduantxe industrializazioa izan zen gurean eta horren ondorioz ordutik hona ezagututako hiria. Muy buenas noches. Industrialización de Vitoria-Gasteiz a comienzos de los 60. Inmigración. Un tema que nos llevará a conocer lo que era la Vitoria-Gasteiz de los 50. Aquel pueblo grande que se hizo ciudad con la llegada de miles de trabajadores venidos de todas las latitudes y que conformaron la Vitoria-Gasteiz que hoy conocemos. Dos invitados en los estudios centrales de Radio Vitoria, ya saben que están en las tertulias de Euskal Sociedad de Estudios Vascos, aquí en Radio Vitoria. A mi izquierda, Carlos Caballero Basáñez, con un currículum muy amplio, pero por aportar algunos de los datos de la vida profesional de este hombre, ingeniero industrial, profesor en Jesús Obrero, director del Ikastola Olavide de Vitoria-Gasteiz, funcionario del Gobierno Vasco en el Departamento de Educación, por ejemplo. No es el único departamento que ha conocido el Gobierno Vasco, también en su día en el Departamento de Industria, y secretario de Euskal Sociedad de Estudios Vascos. Carlos Caballero Basáñez, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Y a mi derecha, Enrique Aranzábal, ingeniero industrial y fue director de la planta de fundición de acero moldeado y hierro colado de la fábrica Aranzábal. Enrique Aranzábal, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, Enrique, cuando decimos fue director de la planta de fundición de acero moldeado y hierro colado de la fábrica de Aranzábal, la que hemos conocido en las cercanías del Colegio Marianistas, en prácticamente la avenida Gasteiz. Pegada completamente a los Colegios Marianistas. La familia Aranzábal, muy relacionada con la industrialización, con el mundo de la empresa. ¿Desde cuándo la familia Aranzábal en Álava? Desde 1725. Cuéntanos algo de esa historia. Pues el tatarabuelo vino a Vitoria, vino a la llanada a ser herrero de pueblo, del pueblo de los herreros de Sigoitia, en el pueblo de Apodaca. Era un hombre muy emprendedor y a la vez que estudiaba a la mañana en las escuelas de artes y oficios, labraba la tierra a la tarde y ahí hacía sus aperos de herrero durante la noche. No sé lo que hacía porque no paraba. ¿Y de aquel familiar al mundo de la empresa cómo fue el salto a lo largo de los años? Pues él era un inventor nato y un industrial nato. Entonces, la famosa meta, la fábrica de Julia, quebró porque fue un invento alemán que hacían balbudería y eso caso. Entonces los terrenos estaban vacíos. Entonces él fue a donde Julia, a donde Serafina Julia, y le convenció para montar un negocio de fabricación de material agrícola porque había un vacío total en el estado peninsular. Y entonces montaron una fábrica. Él aportaba todos sus conocimientos, todas sus industrias, su saber estar, era el 50% y el otro 50% del capital era entonces la familia Julia. Y echaron a andar por la meta al 50%. Y él, el abuelo era un hombre muy emprendedor, tremendamente emprendedor. Se cuenta una historia de él, que en la fábrica Julia hizo las trilladoras, ¿sabéis? Las segadoras, las degolladoras, que les hacían un patente Corson de Norteamérica. No sé si Corson o otra patente, bueno, la que fuese similar. Entonces, el abuelo, sin saber nada de inglés, se fue a América a hablar y habló. ¿Cómo lo hizo? Total. Consiguió las patentes
con unos salones económicos, habló con el viejo, con el otro viejo como él, y consiguieron unos papeles in eterno. En cuanto a la empresa que hemos hablado, de la avenida de Gasteiz, que hoy conocemos con la zona de nuevas edificaciones, Tribunal de Justicia... Ahí va, esto viene consecuencia. Los Ajurias empezaron a ampliar el capital, y como el abuelo no tenía dinero, pues le fueron comiendo en la base del hijo, no se sucedió el hijo, le fueron quitando el desarrollo económico. Entonces encontró donde él había sido pionero y primos interpares, que no tenían, que no era ni encargado. Entonces montó un taller en la calle Castilla, y de ahí arrancó la fábrica. Empezó a hacer araos, empezó a hacer cosas, y empezó a hacer... ¿Hacia qué año la instalación de aquella empresa en Portal de Castilla? No sé, yo nací más o menos. Yo nací en el 37 años. El abuelo murió muy pronto. Yo creo que en 1910 ahí sería, sí. Más tarde, la empresa que conocimos, también se vivieron momentos difíciles, no hace tanto tiempo, momentos de reconversión. Sí, sino la fábrica tuvo unos momentos de reconversión, porque tuvo unos problemas estructurales, y unos problemas, ese eterno problema siempre del industrial y el comercial. El comercial tiene una mente y el industrial tiene otra mente. Entonces, ¿qué resulta? Pues que siempre acaba el industrial, el comercial, comienza a ser industrial. Las generaciones anteriores, los tíos eran industriales. Los actuales fueron comerciales. Y ese fue el problema, esencialmente. Claro, eso se juntó con el desarrollo de Vitoria, los terrenos que van a ir más dinero, con los problemas de Aranzábal en sí, los problemas estructurales de que no había invertido a tiempo maquinaria, y que incluso hizo unas apuestas en condición de eso es una cuestión patrimonio, una opinión muy personal. Hicieron una opción de guerra maleable, que también la culpa la tuvo mucho el señor Ibarra, porque el señor Ibarra les hizo una especie de chantaje, que no los quería dejar hacer la función. Estoy hablando de la familia, Y entonces la familia dijo, se puso burra y le hizo una guerra maleable, y con esto tenía que haberle hecho ya en la Ligobeo fuera. Hoy en día, ¿qué queda? De Aranzábal, de la empresa, de la familia, ¿qué queda de todo esto? Aranzábal hoy en día es una empresa muy buena. O sea, Aranzábal sigue siendo la fundición que está en Aligobeo, en Aligobeo no, en Julio. Ahí la familia no tiene participación. Yo sigo teniendo mis acciones, pero no valen nada porque se las ha comido entre el gobierno vasco y el fondo industrial. No sabemos a quién pertenece hoy en día la fábrica de Junte. ¿Menos trabajadores? Mucho menos trabajadores, porque el sistema ha funcionado mucho. Se cerró la fábrica de Miranda, se vendió la fábrica, se vendieron los terrenos, se unificaron los moldes. Ha cambiado completamente. Entonces, hoy en día tendrá 150 hombres, así no puede ser más. Carlos, hemos hablado con Enrique Aranzábal, hablaremos con él, por supuesto, a lo largo de los próximos minutos, pero creo que la empresa Aranzábal, también ha salido en la familia Ajuria, no son el ejemplo de la industrialización que hoy vamos a hablar de los años 50, 60, porque esta no sé si es la primera industrialización de Álava de principios de siglo. Escasa, pero sí que existió. Sí, exactamente. O sea, hay en Vitoria distintos procesos de industrialización. Uno de ellos es el que se ha aludido hace un momento, a principios de siglo, pero que hace que Vitoria pues todavía no se pudiese hablar de que era una ciudad industrial. Y lo que ocurre pues a principios de los 60, por un lado hay que tener en cuenta el contexto estatal en que se va lo que sucede a nivel de Estado. Estamos ante un proceso de acumulación de capital, hay un cambio radical de política económica por parte del régimen fascista de Franco con el plan de estabilización del año 59, luego están los polos de desarrollo, y es en este contexto en el que incluso Vitoria, por una serie de circunstancias, se adelanta
a lo que a partir del año 64 creo que fueron los polos de desarrollo, pues por ejemplo el de Burgos, Valladolid y algunos otros, ¿no? Estas décadas 50-60, esta sí que es la verdadera industrialización de Álava. Bueno, sí, en el sentido de una ciudad fundamentalmente industrial como es Vitoria, donde la riqueza se crea a través de la industria, aunque posteriormente pues luego ha tenido distintas fases de industrialización. Ahora estamos en una muy importante, pero ya en los comienzos de este siglo, con todos los cambios tecnológicos, y en el cual incluso un importante crecimiento del sector servicios está totalmente ligado, frente a lo que algunos se creían todavía hace 10 años, totalmente ligado a la industria. ¿Por qué Vitoria-Gasteiz en aquella época y en otro punto? Me imagino que también era tractor de todo aquello, el número de habitantes que tenía la propia Vitoria, no muchos. Yo diría que hay una serie de factores que son bastante fundamentales en el proceso de industrialización. Por un lado, hay que tener en cuenta que en estos cambios en los procesos de producción hay que disponer de una serie de circunstancias que se dan en aquel momento en Vitoria. Por un lado, en primer lugar, yo hablaría de un espacio industrial que se encuentra a precios rentables y convenientes y con una serie de infraestructuras. Y aquí también incluso yo diría que hay cierto aspecto de casualidad, porque hacia finales de los años 50 el Ayuntamiento de Vitoria tenía previsto que aquí iba a venir una importante industria de automóviles. ¿Nombre? Pues no me acuerdo exactamente, no sé si era la que luego fue a Valladolid, la Renault, ¿no? Creo que era la Renault, pero vamos, no estoy seguro. Entonces, esta industria, que luego no se instala en Vitoria, pero en base a esto, el ayuntamiento compra terrenos de lo que luego fue el polígono de Gamarra y los dota del equipamiento infraestructural oportuno. Pero el polígono de Gamarra es muy amplio, desde el Escalestri hasta el pueblo de Gamarra. ¿Todo ello compró en aquel entonces? Bueno, compró terreno, ahora no lo dotó infraestructuralmente todo, pero hay que tener en cuenta que esta empresa que se contaba que podía venir a Vitoria, y te repito que luego no vino, pues era una empresa importante y que necesitaba bastante espacio. Recuerda perfectamente, me imagino que ahora vas a recordar, años 50, 60, Portal de Gamarra, desde lo que hoy es el edificio de EVA hasta el pueblo de Gamarra, ¿había alguna empresa? Pues que yo recuerde, no, estaba la carretera de salida hacia Bilbao, o sea, yo me acuerdo... No había absolutamente. Yo sí me acuerdo un poco de esa salida porque muy desde crío solíamos ir en verano a Algorta, a pasar el verano en Algorta, pues de donde es mi madre, y me acuerdo del autobús en el que íbamos, que además como críos pues solíamos ir yo y mis hermanos en la parte de arriba. ¿Camino de Barazar? Sí, por el puerto de Barazar. Y en fin, la primera parada era en Gamarra, es decir, Vitoria-Gamarra era la primera parada y no había nada. Entonces se da esta circunstancia que tiene, repito, algo de casualidad y una vez el ayuntamiento luego ha repetido pues un tanto mecánicamente lo que ocurrió ante ya el inicio de industrialización y ante una demanda creciente de suelo industrial, pues repitió esto con la zona, el polígono de Betoño, luego Arriaga, luego ya muy posteriormente Aligobeo, Jundiz, etcétera, ¿no? Luego hay que tener en cuenta también otro aspecto importante, y es que para la financiación de este proceso se cuenta con, el ayuntamiento cuenta con el apoyo de la Caja Municipal. Hay que tener en cuenta que en aquellos momentos en Vitoria existía la Caja Municipal, que dependía del ayuntamiento, y la Caja Provincial de la Diputación, y que entre ambas había siempre pugnas bastante gordas. Y entonces pues la Caja Municipal siempre estaba buscando, y además había dinero en aquel momento, ¿no? Costó fusionar ambas cajas. Sí, luego ese pique duró a lo largo de mucho tiempo. Luego hay que tener en cuenta también el que un segundo aspecto es el ofrecimiento de incentivos fiscales por parte de la Diputación Provincial de Álava, que sobre todo eran consistentes en bonificaciones y reducciones de algunos impuestos relacionados con el ejercicio de la actividad industrial y que se otorgaban para diferentes periodos de tiempo y que además se retiraban si las industrias a las que se concedían no se establecían en Vitoria.
este factor creo que fue más secundario, ¿no? Luego, otro aspecto importante es la situación de Vitoria, que daba unos mínimos costos de transporte, una fácil accesibilidad a cuestiones de abastecimiento. Y luego otro aspecto también importante es que en Vitoria existía ya para los inicios de esta, sobre todo a nivel de mandos intermedios, una mano de obra cualificada debido al trabajo que ya desde años antes venían efectuando algunas escuelas de formación profesional y que ya vimos en su momento. Y luego, finalmente, el hecho de que estas condiciones para este desarrollo industrial no se daban fundamentalmente en Vizcaya y Guipúzcoa, lo que hace que en los comienzos determinadas industrias, sobre todo del Valle del Deva, se vienen a establecer en Vitoria. Esto yo creo que son una serie de factores que hay que tener en cuenta en estos comienzos de industrialización a principios de los 60. Has dicho muchas cosas, muchos factores para la industrialización en Vitoria-Gasteiz y, por supuesto, en todo el territorio a la vez, por el peso de la capital, pero vamos a indagar un poco en todos estos temas. Principalmente, los empresarios que se acercaron a la capital alavesa eran del Alto Deva, en un alto porcentaje, decías. En un porcentaje importante, yo creo que sí. Pero luego, a nivel de empresas pequeñas, de empresas, bueno, un poco de servicio a algunas otras mayores, pues también influye, como he dicho, el hecho de que había ya una serie de personal cualificado que había salido de las escuelas de formación profesional, lo que en aquellos momentos se llamaba mandos intermedios, que a su vez se lanzan también a este proceso y crean pequeñas industrias, con lo cual se va creando como una mancha de aceite. Pero Alto Deva, porque allí existía una falta de terreno tremenda ya. Sí, claramente, por ejemplo, el caso más claro puede ser Eibar. Pero también existía, lo que no existía era los sectores industrialeras, que es lo que hoy en día ha favorecido el desarrollo actual de Guipúzcoa. No tenía ninguna industrialidad, ni terrenos, ni planificación. Y aparte de eso, insistiendo en lo que tú dices, Álava desde 1890 hasta 1950 ha sido como la proveedora de mano de obra especializada de Vizcaya y Guipúzcoa, tanto técnicamente como técnicamente arriba, como diríamos, industrialmente, industriales, como obreros cualificados, pesadores, porque aquí no tienen sitio donde colocar, tú sabes perfectamente, Carlos, y van a colocar a Vizcaya y a Guipúzcoa. El panorama anterior a toda esta dinámica a partir de los años 50, la empresa Julia ya estaba, por ejemplo, pero ¿cuál era? Había 3, 4, 5 empresas, no más, en Vitoria. 50, en este tipo se había montado la primera mitad del siglo. La primera mitad del siglo se había había montado Rojas Alavesa y entonces. Sí, pero quiero decir que había unas cuantas empresas, pero fundamentalmente Vitoria no era una ciudad industrial. No era una ciudad industrial y no hay más que cogerse la población, su distribución, etcétera, para ver que no era una ciudad los anuales, lo que un año yo. Y bueno, pues eso que un poco irónicamente se decía desde nuestros vecinos, que Vitoria era una ciudad de militares y frailes, pues era un poco cierto, ¿no? Uh-huh. ¿Y el empresario a la vez no existía? El empresario a la vez en realidad ha sido siempre, como digamos, ha sido un poco importado. Nosotros los adoptados somos un poco importados, seguimos siendo. Y los Ajuria. Los Ajuria son a la vez, pero son de ahí, de Araya. Pero también llegados desde el otro lado de la sierra, seguidas hacia atrás. Sí, son del Ñate, de la voz, sí. En realidad son prácticamente la sierra esta de Álava y Guipúzcoa ha sido simplemente muy permeable en ambas direcciones. Y sobre todo el camino de la Mesta, que atravesaba, ya sabes que los pastores venían por la Mesta en verano a Álava, alto a
a pasear, como diríamos ellos, ellos no. Yo creo que no había proceso industrial. Y además lo más curioso del asunto es que mucha gente, muchos de los procesos industriales, incluso Ferrocarril, incluso en Mataciones a Ignacio, son empresas que han surgido de hombres que no podían desarrollar tenían una idea y no la podían desarrollar en Guipúzcoa y en Vizcaya y han venido a desarrollarla en Álava porque tenían una idea y tenían el capital pero no tenían ni los terrenos ni las comunidades. Yo creo que aunque fuese de finales del siglo XIX, yo creo que un poco la mentalidad que existía en Vitoria no era, me refiero de la población vitoriana, no era la más propicia para todo este tipo de procesos. Yo creo que refleja un poco lo que iba a decir que ocurre a finales del siglo XIX, cuando la universidad que hoy conocemos, la Universidad de Deusto, se instala en Deusto porque no hubo una oposición frontal a cuando la primera propuesta que hacen los jesuitas para instalar esa universidad en Vitoria, lo que podíamos llamar la clase media vitoriana y el clero se opuso frontalmente. ¿En qué estaban pensando? Bueno, pues porque eso pues iba a romper sus equilibrios, sus catecismos, sus pequeños equilibrios, todo hay que decirlo. Entonces, este proceso industrial que en gran medida es, yo creo, rompe y es dirigido desde el ayuntamiento en buena medida, pues es un poco algo que esta clase media vitoriana de toda la vida pues no lo ve bien al principio, pero bueno, como estamos, no hay que olvidar, en una dictadura y venía pues desde las mismas estructuras del régimen, como era en el momento del ayuntamiento, pues no, hay oposiciones, hay oposiciones. Por ejemplo, Luis Ibarra, que ve el alcalde entonces de Vitoria, que ve claro este proyecto y que lo impulsa, tiene claras oposiciones en principio desde la Diputación. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a traer? Sí, os estáis metiendo, ¿qué aventura es esto? ¿Dónde nos vais a llevar? Vamos, la clase media vitoriana era una clase muy acomodada, que no quería cambios, que tampoco quería asaltos ni cosas desconocidas. Sí, claramente. Aventuras. A pesar de vivir en grandes centros industriales, a 60 kilómetros teníamos ya el Gran Bilbao. Sí, pero claro, incluso en la mentalidad... Era vivir un poco a espaldas de la realidad, todo lo que le rodeaba, ¿no? En la mentalidad, por ejemplo, de esta clase media muy de derechas, pues incluso todavía pesaba la idea de lo que había ocurrido en la guerra, los rojos separatistas, los obreros, los sindicatos, en fin, había ahí en el subconsciente de esta clase media vitoriana que incluso fijaros que a veces se suele posteriormente, ya con tenemos una ciudad industrial, a veces suele de nuevo surgir y en Vitoria, pues estoy pensando, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que hablamos, pero refleja cuando se habla de un edificio para un museo nuevo, mientras en un Bilbao, pues enseguida te hacen el Guggenheim, traen al mejor arquitecto europeo, pues en Vitoria no. Vamos a la polémica. Eso es un escándalo. Tranvía, por ejemplo. Entonces es un poco, todavía queda, cada vez menos, pero de vez en cuando surge esa mentalidad que evidentemente está hincada en personas concretas, ¿no? Y claro, eso, imaginaros, pues a otro nivel, cuando precisamente esta gente manda en todo en Vitoria. Y terminará esa mentalidad y desaparecerá totalmente algún día, Carlos. Bueno, es evidente que ahora ya tenemos una estructura social, sobre todo tenemos una estructura económica que marca mucho la estructura social absolutamente diferente y evidentemente pues estos son residuos. Y en aquella coyuntura, ¿quién dio el salto para...? En realidad yo creo que... ¿Qué personas estaban detrás de estas decisiones? Diciendo un poquitín de que fue Ibarra él. Para mí, el hombre clave que hizo el planteamiento, que no lo puedo llevar a cabo, fue la calle de la Luz. Sí, bueno, tiene razón porque inicialmente el alcalde anterior a Ibarra ya casi lo ejecutó, es cierto. Fue el alcalde anterior. Fue el planificó y prácticamente hizo los contratos de Madrid, hizo los permisos, hizo las cosas, y tanto la diputación, manejó el dinero, y entonces ese hombre era un abogado del Estado, era... No me acuerdo. Era un hombre de una categoría excepcional, y este hombre vio el momento oportuno y lo hizo.
En alguna... Precisamente, acabo con lo que dices, este es el que tenía un poco de, diríamos, apalabrado esto que he dicho de la llegada a Vitoria de esta industria de automóviles. Y, en efecto, Ibarra, que le sustituyó, se encontró ya pues con el polo de Gamarra ya un poco desarrollado. ¿Hubiera sido otra realidad con una gran empresa del automóvil o hubiera sido algo similar? Pues posiblemente hubiese sido parecido. Sí, pero no hubiese sido peor. Más dependencia. Más dependencia. Porque las ciudades, como por ejemplo, tenemos el ejemplo de Palencia, actualmente, una industria de ese tipo, o mismo Valladolid. Nosotros, es diferente que hayamos cogido Mercedes después que ahora. Que en el primer momento. No, el primer momento hubiese sido mucho peor. Porque hubiese sido una localización y hubiese habido una especie de punto que domina todas las industrias. Actualmente tenemos muchas industrias de tipo de internet y tenemos unas cuantas industrias grandes. Tenemos una industria también tipo, como tú sabes, está Mercedes, tenemos Pegasa, son empresas de mucha categoría y de mucho movimiento económico. Y son empresas que, Michelin, son empresas, sin embargo, que no dependes de un sector solo. No dependes, eso sí, no se puede poner los huevos en el mismo cesto. Eso hacía mi padre. En alguna ocasión os iba a comentar hablando con Celaya de Chimis, luego Cegasa, pues ahora mismo no me acuerdo el dato, pero la verdad no se podía comparar el precio del metro cuadrado en Guipúzcoa con el metro cuadrado en Álava en aquella zona. ¿Recuerdas? Pues yo diría que era del orden de 50 veces más. Esa es la referencia, nada más, 50 veces más. En Guipúzcoa de Llanos. ¿Pero cómo es posible esto? Vamos. ¿Cómo? Eso decían los guipuzcoanos, y claro, automáticamente venía, es verdad, y encima tenemos exención durante 10 años de impuestos, y que venían todos, claro, como es lógico. Y a los de casa, y no tenemos que salir del país, eso es importante. Cualquier vasco es muy importante salir del país. Sobre todo los que quieren salir. Recuérdanos, ¿has tenido que salir? Yo tuve que salir del país porque me pusieron listas negras y listas amarillas y listas azules. No sé por qué pasé por repartismo de patas cortas y de patas. ¿En qué años? Pues muy malos. Cuando el 3 de marzo estaba yo fuera. Cuando el 3 de marzo yo estaba fuera, tristísimo, y asustado con la radio puesta, porque no sabíamos lo que iba a pasar, y llamando y nadie contestaba. Un desastre. Hablamos de aquellas ventajas impulsadas por las diferentes instituciones, Carlos. En cuanto a incentivos fiscales por parte de lo que era la Diputación Provincial, Guipúzcoa y Vizcaya estaban ambos territorios atados de pies y manos para hacer este tipo de incentivos. Sí, totalmente, puesto que no hay que olvidar que el concierto económico de Vizcaya y Guipúzcoa en el 37 había sido suprimido como provincias traidoras, que les llamó el jefe del Estado, Franco, y en cambio Álava conservaba. Pero hay que tener en cuenta un factor que influía mucho en aquellos momentos, y es que realmente la Diputación de Álava, que era Diputación Provincial, porque no era foral, aunque ya en los años 60 se empezó a poner de nuevo el título, pero administrativamente era Diputación Provincial, pues tenía como el concierto... Como la Navarra, no, la Navarra tenía competencias que no... Vamos a ver, lo que quiero decir es que la Diputación de Álava tenía el concierto económico, tenía capacidad de recaudación y tenía dinero, pero tenía muy pocas competencias, porque quitando carreteras y alguna cosita más, no tenía competencias. Por consiguiente, le quedaba mucho dinero. Y con este dinero, pues claro, podía hacer cosas. Y entonces ahí podía hacer toda esta serie de incentivos fiscales que, por otro lado, hay que tener en cuenta que nunca se explicitaron legalmente. Es decir, que a las empresas se les decía, os doy estos incentivos, no voy a recaudar estos impuestos, pero todo eso no estaba escrito en ningún sitio. ¿Y cómo veían el resto de empresarios ya instalados en Vitoria-Gasteiz todos estos incentivos, esta llegada de nuevos empresarios? Al principio fueron renuentes, pero cuando se dieron cuenta de la cadena de ventajas, yo te vendo una cosa y tú me vendes una cosa a mí, yo te compro, entonces automáticamente se juntaron. Estoy hablando de las empresas industriales, no estoy hablando de la que Fournier, que eran solo empresas de otro tipo. Y aún ellos también, claro, porque ellos vendían también
sus productos a esas empresas. Yo creo que hubo un impasse, pero el impasse se solventó rápidamente. Además, la gran ventaja es que muchos alaveses volvieron a casa. La gente no se da cuenta que muchos alaveses volvieron a casa. ¿Desde qué puntos? Sectores de dibujo de historia. Muchos alaveses volvieron a casa. Y que estaban trabajando y que eran ingenieros o técnicos o tenían industrias, pero les volvieron a trabajar a la casa. No tenían mercado y ahora tuvieron mercado. Pero hablando de modelistas, industrias que giraban alrededor de las industrias auxiliares que giraban alrededor de las industrias madres, como diríamos. Cambiando de tema, pero al hilo de lo que comentabas, Carlos, de que Diputación Provincial manejaba dinero, porque tampoco tenía todas las competencias, ni mucho menos que hoy tienen las diputaciones. Luego más tarde se levantó un aeropuerto internacional, una plaza del ganado cuando ya el ganado estaba desapareciendo, o una residencia de ancianos, que más tarde fue el gobierno vasco. Bueno, pues de estas cosas tenemos muchos ejemplos, de cosas pues un tanto inútiles que se hicieron, con poca visión, y de otras, en cambio, pues por ejemplo, yo creo que una cosa positiva, ya fue un poco posterior, quizá fue a comienzos de los 70, pero una cosa positiva que se hizo con ese dinero, por ejemplo, fue comprar muchos cuadros, de tal manera que hoy tenemos un museo de bellas artes, de un museo Suelen todavía en la capital, en Vitoria-Gasteiz, como el tema del aeropuerto, pero sería entrar en otros grados. Sí, ahí, claro, habría que hablar mucho, porque bueno, yo creo que eso fue un proyecto interesante, pero que no tuvo en cuenta una serie de aspectos que ya en los 80 se desarrollaron y que rompieron un poco gran parte de los factores primordiales que tuvo ese proyecto. Abundando en el tema, que tú has insistido en el capital que tenía la Diputación Foral de Álava. La Diputación Foral de Álava tenía 10.000 millones de entonces a gastar. Y tenía que gastárselos porque si no se los tenía que dar esto. Tremendo. 10.000 millones entonces. Y entonces hizo el aeropuerto, hizo todo lo que se le ocurrió. No, y tenemos otro ejemplo, las carreteras de Álava entonces, bueno, no hay que perder de vista que, por ejemplo, el primer tramo de doble vía de la carretera de la N1, Irún-Madrid, fue el tramo Vitoria-Miranda. Eso sí, ahora ya como está, ¿no? Bueno, bien, pero quiero decir que fue el primer tramo de los 350 kilómetros que separan Vitoria-Madrid. Pero ¿quién le iba a decir, ya que ha salido el tema del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz y que yo lo he sacado, que años más tarde, hay que recordar que la inauguración de este aeropuerto fue en 1981, no hace tantos años, pues ahora, en nuevos tiempos para la industria, está siendo motor de la industrialización actual, aeropuerto de carga. Bueno, es que me parece, si no me equivoco, como aeropuerto de carga el tercer aeropuerto del Estado, y creo que es el primer puerto marítimo vasco. En cuanto a pescado. Es muy curioso, como la vida da vueltas. Es muy curioso que el aeropuerto de Vitoria, hay una historia, no te he contado, que nunca te lo acabo de contar. Pero el aeropuerto de Vitoria tiene una historia muy curiosa, que para algo nos sirvió esa Diputación Foral en aquel tiempo. Los americanos, cuando quisieron hicieron el estudio de sus bases de Zaragoza, de Torrejón, de Astor, hicieron un estudio completo de toda la península, y esos fueron ligeros por onda. Por verticalidad, por salidas, por ambientes, por todo. Pero Álava dijo que no. Ahora se puso claro. ¿De qué año nos hablas, Enrique? Pues estoy hablando del año 54, 55. Y Álava se puso, y las veces se puso porque si no tenemos una base militar. Entonces que tenemos una industria, eso sí que es una industria absurda y estúpida y bueno, y no productiva, como llamo, eso simplemente. Volvemos a los 50, 60, pero con algo que se repite hoy en día, Carlos, que tenemos la suerte de estar donde estamos y la ubicación de Vitoria-Gasteiz de Álava. Vitoria-Gasteiz, el centro del territorio alavés, es único, salida a Cigota. Sí, bueno, pero esta historia
casi se repite en otras épocas, porque es que Vitoria también ha sido un punto intermedio, de paso, pues desde las invasiones, casi diría, en épocas prehistóricas, pensemos luego el paso de los romanos, pensemos en el Camino de Santiago y en muchos elementos de tipo comercial de otras épocas. Bueno, en este momento, evidentemente, la historia se repite y luego, pero se repite en estos momentos con una serie de factores añadidos. En estos momentos, el tener una ubicación que supone unos costes mínimos o unos costes menores de transporte, una fácil accesibilidad, etcétera, va unido también a un desarrollo tecnológico que hoy día es clave. Porque evidentemente hoy, pues con los medios de comunicación, un sitio mal ubicado, parte de una situación de entrada peor, pero puede sustituirlo con otros medios. Y en estos momentos, yo creo, yo en mi experiencia que he tenido cuando he estado en industria, he visto cómo determinadas industrias extranjeras, y no quiero citar nombres, se han ubicado en Vitoria después de haber analizado en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Barcelona y en otros sitios, y se han ubicado al final por un factor, la mano de obra cualificada que hay en Vitoria. Hablamos de Gamesa, por poner ejemplos. No voy a citar ninguna de las que me ha tocado conocer, pero sobre todo... O por sectores. Sí, estoy pensando en dos industrias concretas, que por prudencia no debo citarlas, pero que en inspecciones previas y en relaciones que tuve, pude comprobar cómo capital extranjero decidía establecerse aquí después de analizar todo lo demás, porque determinadas ventajas fiscales le daban de una forma u otra también en Cataluña, y se establecieron en Vitoria por el tema de la mano de obra cualificada que habían detectado. En principios del siglo XXI se repite la historia, no puede ser como en los años 50, 60, porque aquella industrialización fue única y la historia tampoco es para que se repita continuamente, sino con ciertos matices. Se está repitiendo la historia. Actualmente tampoco hay terreno en zonas de Guipúzcoa para grandes empresas, otra cosa es para pequeña, mediana empresa, y Álava otra vez puede ser fuente de terreno para nuevas empresas, o incluso Álava puede tener actualmente problemas de metros cuadrados industriales. Yo creo que el problema hoy día no va por ahí. El problema de terrenos, pensemos por ejemplo que en Vizcaya, después de todas las reconversiones industriales, hay antiguas zonas industriales donde sobra terreno. Y que además los ayuntamientos lo están ofertando, pues casi regalando. No, yo creo que hoy día ya hay otros aspectos. Hoy día es mucho más fundamental la preparación, sobre todo la preparación tecnológica, y yo creo que la nueva fase en la que se ha ido entrando en Vitoria, pues yo diría en los últimos 4 o 5 años, tiene unas características muy distintas. ¿Y han solucionado este problema en Escoriaza, en Eibar, en Arrasate, este problema de espacio? Pues sí, porque en alguna medida... pero hay que tener en cuenta que hoy en general los tipos, de no hablar de grandes industrias, mucho tipo de industria que se crea hoy día requiere muy poco terreno. O sea, hoy a través de los Industrialdea y tal, en Guipúzcoa se están haciendo muchas ofertas. El propio Celaya me decía que cree que el futuro del Alto Deba actualmente también es especializarse en este tipo de empresa. Sí. Yo creo que eso es claro, y de alguna manera pues algo de eso sí se ha producido o se está produciendo de una manera más general, pero se está produciendo en Vitoria. Y sobre todo, yo insisto, igual estoy un poco obsesionado por el tema, pero es que lo que ves en el extranjero, cuando te mueves un poco por ahí, los tiros van por ahí. En Inglaterra, por ejemplo, en estos momentos, la industria ha ido a establecerse no en las zonas tradicionales, pues como podían ser Liverpool o en Escocia, Glasgow, sino en zonas más del sur, donde se daba una oferta en cuanto a preparación del personal
mucho más cualificada. Poco a poco Vitoria también ha sufrido su reconversión, porque si uno ve las empresas de hace 15 años en Portal de Gamarra y las actuales, no son las mismas. No tiene nada que ver. Unos han aparecido y otros han desaparecido. No nos hemos dado cuenta, pero también aquí ha existido esa reconversión. Sí, sí. Ha existido y sigue existiendo permanentemente. Hay industrias que han desaparecido, digamos, o que han cambiado de dueños, o que han sido trasladadas. Lo que es hoy en día, existiendo lo que ha dicho Carlos, yo diría que hoy en día las industrias grandes cada vez son menos grandes. No sé cómo explicar, a ver si me explico bien. Hoy en día las industrias grandes son de montaje, y lo que tienden es a comprar y a recibir sus suministros de empresas exteriores a ellas. Por ejemplo, Mercedes. Mercedes es un caso claro, pero montones de ellas. Estoy hablando incluso, pues la mesa, lo mismo es una empresa que recibe un montón de cosas de fuera. De fuera, motores. Y luego hay que tener en cuenta también que estamos ante procesos de cambios muy rápidos, ¿no? Esta es una situación absolutamente nueva, que no se ha producido con esta rapidez, al menos en otras épocas de la historia, ¿no? Entonces, esto exige, por ejemplo, pues que los beneficios que estén obteniendo las empresas pues sean reinvertidos rápidamente, pero ¿reinvertidos en qué? Si tú te equivocas, es que cierras a los 5 años. Rápido de cuestión. Entonces, claro, ante esta situación, pues en efecto estamos viendo cómo... Eso es lo que ha cambiado. Si te equivocas, cierras en 2 años. Claro. Y hay que estar continuamente, por ejemplo, pues no sé, máquinas de control numérico, que en fin, a mí me parecían maravillosas, pues hace 10 años, pues no sirven ya para nada. Obsoletas totalmente. En 10 años. Bueno, el ejemplo más claro, para que puedan entendernos bien nuestros oyentes, sin entrar en consideraciones muy técnicas, lo tenemos con los ordenadores. El cambio que se produce en los ordenadores, que un ordenador de hace 4 años ya hoy no vale, hombre, te puede valer, depende para qué, pero ya quieres el último Pentium y no sé qué, los cambios son rapidísimos, pues eso apliquémoslos a la industria. En cuanto a los metros cuadrados industriales y las zonas industriales que siguen en expansión, por ejemplo, escuchamos los planes que se unen prácticamente entre el municipio de Viña de Oca, Nanclares y Vitoria-Gasteiz, la unión de Polígono Industrial de Jundis con Nanclares. ¿Esto qué límite tiene, Enrique? ¿Tú conoces el mundo de la empresa? Ningún límite. Se quedan unidos permanentemente. Vamos, que eso es inevitable. El agricultor puede pensar que quizás hoy, mañana... Desaparece todo. Desaparece. ¿El capitalismo no tiene ningún límite, Carlos? ¿O viviremos momentos malos? No sé, claro, aquí ya nos meteríamos en otra polémica, ¿no? Lo que ocurre es que dependería en estos momentos saber de qué capitalismo hablamos, porque claro, si oyes hablar a los llamados liberales, que yo creo que sociológicamente están ya absolutamente obsoletos, pues están hablando de un capitalismo que a veces no tiene nada que ver con lo que se está produciendo del proceso de globalización. Pero es que, claro, cuando hablamos del proceso de globalización, tampoco podemos olvidar que los pequeños tontos están cobrando una importancia que no tenían antes. Es decir, que eso de que el capitalismo no tiene límite, pues repito, depende de qué capitalismo estamos hablando. Quizá dentro de 10 años no hablemos de capitalismo, sino de otra cuestión, ¿no? El policentrismo, vamos al policentrismo. Es inevitable. Explícate, Enrique. Pues yo me explico que vamos al policentrismo porque no todos dependemos de todos. Y nadie puede imponer a nadie su filosofía. O sea, como digamos, los fascismos son prácticamente imposibles porque el pueblo cada día sabe más. Y la industria cada vez mucho mejor. Y el mundo es tan dinámico que no hay que lo pare, creo que me explico, ¿no? Yo así lo entiendo. El policentrismo es inevitable. Y en un país como nuestro, que es tan policéntrico, somos un país policéntrico 100%, no podemos evitar que hoy en día Vitoria cada vez va a andar menos en algo. En mi opinión, me refiero industrialmente, me refiero que el desarrollo de la llanada va a ser inevitable.
Y estoy hablando de la carretera Alsaso, como llaman, estoy hablando de Salvatierra. Eso va a ser inevitable porque son unos terrenos que están perfectos en su punto. Tienen de todo, tienen agua, tienen luz. Ahora van a tener agua que van a hacer el pantano, y van a hacer ahí en la raya, ¿no? Ya sabes, ¿no? Entonces perdona, soy mucho más escéptico porque yo creo en ese sentido que el centralismo de Vitoria cada vez va a ser mayor, pero bueno. Pero no va a tener terrenos. Bien, pero habrá reconversiones porque habrá polígonos que se han quedado ya obsoletos y se volverán a reconvertir. No lo sé. Perdona que te diga. No podemos entrar porque hasta ahora me refiero en cuanto a desarrollo industrial. Entonces, en otros órdenes, pues en efecto, sí, lo que decía, el policentrismo apliquémoslo a todos. Estamos hablando en ese sentido. ¿No sería más beneficioso para todos, Carlos, que este centralismo de alguna manera pues soltaría amarras y también... yo eso lo veo clarísimo, pero veo muy difícil de hacerlo. Porque yo creo que si comparamos lo que era el centralismo de Vitoria en el siglo XIX, en el siglo XX, que ya era muy fuerte, al que es hoy día, es que eran hermanas, lo que se suele decir, ese centralismo era como de hermanas de la caridad. Vamos, no le interesa a Vitoria-Gasteiz tener competencia, tener otros centros. Es competencia porque uno no se explica por qué entonces no se... Pues sería difícil de explicar, pero es que yo creo que, bueno, y no tenemos más que ver el crecimiento administrativo con todo lo que se supone, la burocracia al final manda también un huevo. Manda mucho. Y todo eso pues cada vez está más centralizado en Vitoria y ya no solo es como antes Ayuntamiento de Vitoria, Diputación y Cajas, o Caja ahora, sino encima Gobierno Vasco. Y por ejemplo el Ayuntamiento de Salvatierra de Agurain no lo tiene fácil, como decía Enrique, en tu opinión, teniendo la Nacional 1 en el punto. ¿Qué diferencia encuentra un empresario llegado desde otras latitudes entre Salvatierra y Vitoria? Jundiz y el industrial de Agurain. Pues que tienen todo más cerca en Vitoria. Y también es que no hemos hablado en el tema no hemos hablado de los aspectos. Cuidado, yo no estoy defendiendo el centralismo de Vitoria, todo lo contrario. Simplemente estoy analizando datos. Estamos con de acuerdo. Solo hemos hablado de la oferta de servicios que de Vitoria, de servicios de tanto vistos lúdicos, que eso ha influido muchísimo en la gente para venir a Vitoria. Yo diría, por ejemplo, de mi formación, tenemos 250 industriales en Bilbao, hay 50 compañeros en Vitoria. Ese punto es. Pero este tema que hemos tratado es un tema que existe en el día a día en la Diputación 50 actual. 50 diputaciones y cultones y Navarro. En ese documento que conocen nuestros oyentes como Álava Central, y que habla de potenciar unas zonas y otras no, y demás, es un debate que existe actualmente. Pero ya para entrar en la recta final, decíamos en el comienzo, hemos hablado de industrialización de Vitoria-Gasteiz, no solo de 50, 60, de esas décadas, sino también de anterior y posterior y de nuestros días. Inmigración en Vitoria-Gasteiz. ¿Qué era antes lo que teníamos en Vitoria? ¿Las industrias o incluso en algunos momentos llegaban primero los trabajadores y más tarde las industrias? No, bueno, yo creo, y quizá, pues dado que tenemos ya poco tiempo, con unos datos numéricos se puede entender fácilmente, ¿no? Vitoria, para que nuestros oyentes puedan entenderlo fácilmente, por ejemplo, en 1960, todavía con una industrialización muy incipiente, tenía 73.000 habitantes. El año 73, es decir, 13 años después, tenía 151.000 habitantes, es decir, que había más que duplicado su población. Bien, los temores de esa clase media acomodada se cumplieron. Sí, en el sentido de que aquí apareció mucha gente que ya no era controlable directamente como por los mecanismos a los que nos tenía acostumbrados esa clase media,
que por cierto, como ejemplo, en la calle Dato, por ejemplo, los domingos se paseaba, porque entonces todavía los sábados no era fiesta, por distintas aceras según el contexto social de cada uno. ¿Por dónde paseaba Carlos? Pues yo, como vivía en la calle Dato, pues paseaba por todas, la verdad es que paseaba por todas las aceras. Porque, bueno, yo he llegado a conocer esa distinción por muy de crío. Bueno, esa clase media estaba en los balcones en algunos clubes privados y el pueblo les miraba desde la calle. Por ejemplo, solía estar muy desde las ventanas del Círculo Vitoriano de la Peña Vitoriana y la Peña Vitoriana, en fin, todo eso. Y desde algunos balcones también, porque había algunas señoras que luego pasaban la información al Círculo de por dónde se había circulado por la calle de estos. Pero bueno, entonces quiero decir que ese aumento de población en Vitoria, pues en gran medida se efectúa, evidentemente, esa duplicación de población sale de algún sitio. Y fundamentalmente, para que se sepa, hay una inmigración interna importante de pueblos de la provincia a Vitoria. Mano de obra no cualificada, no tenemos mucho tiempo, Carlos. Muy poco cualificada, pero simplemente os daría unos datos que en porcentaje la mayor parte de los inmigrantes que viene una parte del mismo País Vasco, luego fundamentalmente de Castilla, León y Extremadura. Y en concreto, para así unos datos un poco significativos, es que la mayor aportación de esta inmigración la da Burgos, con un 12,4%, de Vizcaya viene un 14% de este nuevo aumento de población en Vitoria, luego está Cáceres con un 11%, Guipúzcoa con un 10%, La Rioja con un 6,2%, Palencia con un 4,7%, Zamora con un 4,5%, Navarra con un 4%. ¿Y los pueblos de Álava qué tanto por ciento? Los pueblos de Álava vienen a representar aproximadamente el 25% de este aumento de población. Creo que suponen unas casi 26.000 personas. Tremendo el cambio social que conocemos. Totalmente, un cambio social en Vitoria y en la provincia, porque la provincia se despuebla. ¿Y obreros al extrarradio? No en el centro, sino al extrarradio. Bueno, evidentemente esto supone, lo que pasa que ahí ya entraríamos en otro tema, supone un nuevo urbanismo en Vitoria. Es que hay quien dice que los obreros en su llegada a Vitoria-Gasteiz no fueron ubicados en el centro, que hubo quien lo pensó muy bien, los envió al extrarradio y que prácticamente esa Vitoria de los años 40, 50, 60 no se dio cuenta de la existencia de los obreros hasta el 3 de marzo de 1976. Bueno, no sé, yo quizá eso es Alberto Arate, ¿le conocéis? Sí, quizá eso es exagerar un poco, ¿no? Yo creo que es una exageración total. En principio hay que tener en cuenta que es cierto en alguna medida, puesto que los primeros barrios que creo que se hacen son Avechuco y Errekaleor, es decir, muy separados, luego creo que es Zaramaga, pero a pesar de todo, yo creo que en Vitoria había una tradición urbanística que viene desde los orígenes de la ciudad, cómo se ha ido urbanizando en distintas épocas, y desde luego aquí, a pesar de todo, no se cometen las barbaridades que se cometen en la margen izquierda y en otros sitios. Terminamos con un buen nivel de integración social. Pues yo creo que en este momento sí. ¿Y en aquel entonces? Pues yo creo que hubo problemas que no salían a la luz, porque en aquellos tiempos no podía salir a la luz nada que fuese conflictivo, pero lógicamente sí hubo problemas. Otro día hablamos. Fue muy duro, pero la gente sí integró. Respondió. Carlos Caballero Basáñez, Enrique Aranzábal, el tema da para mucho, seguiremos hablando los dos. Muchas gracias, Muy bien. Entzulei, badakizue. Datorren asteburuan beste gai bat hemen Radio Vitorian euskitasuntzaren mahai inguruan. Aio.